Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Buenas tardes compañeros, compañeras, compañeros. Hoy en la cuarta sesión del ciclo de conversatorios Derechos Humanos en Chile y Argentina, Memoria Histórica y Testimonios de Lucha en Clave de Liberación, esta vez con un tema muy caro a ambos pueblos hermanos. Violencia de Estado, represión política y juicios por la verdad. Una temática que no solo invita a la memoria, sino a la actualización de la misma, porque también en diversos grados es parte de la vida cotidiana y por ello urge retomar siempre su tratamiento. Antes de proseguir, una mención. En Argentina vivimos un 17 de octubre de este 2021 con dos movilizaciones populares, domingo 17 y lunes 18, muy numerosas, ambas en conmemoración del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad, cuando el pueblo argentino fue a exigir la libertad de su líder, quien entonces también era un preso político. Me refiero al coronel Juan Domingo Perón, preso por insinuarse contra la ontología imperante al haber comenzado un proceso de dignidad pleno en derechos sociales y que, a pesar de los vaivenes históricos, son ideales aún vigentes y caros al sentir pensar argentino. Ahora, sin más, los dejo con la compañera María Magdalena Becerra. En esta ocasión tendremos en la mesa a los siguientes invitados. Tenemos a Jorge Palma, abogado en causa de presidio político, específicamente o especialmente en torno a la revuelta. Pablo Pimentel, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, La Matanza, Argentina. Jorge Martínez Ulloa, académico de la Universidad de Chile, activista social, Chile. Y por último, Pablo Yonto, referente en juicios de lesa humanidad de Argentina. Bien, como mencionaba recién Daniel, respecto al escenario político actual en Argentina, mencionar que en Chile nos encontramos en un momento complejo, ¿no? Dentro de los últimos eventos que se han estado dando. La segunda conmemoración del estallido social o revuelta popular, acaecía el 18 de octubre del 2019 en Chile, se celebró el día de ayer a lo largo de todo Chile. De los frutos que dejaran esas reivindicaciones se encuentra el apruebo a la redacción de una nueva Carta Magna para el país, surgida desde la insurrección popular y con amplia legitimidad ciudadana. Sin embargo, como fuera en la jornada de ayer, hemos podido constatar un recrudecimiento de la violencia policial y represión de Estado, que junto con la persecución política, detenciones ilegítimas y la negativa de liberar a las y los presos políticos de la revuelta, ponen un lugar especialmente sensible en las luchas populares y antisistémicas a lo largo de todo el país. En este contexto de represión, debemos lamentar el pasado 10 de octubre la pérdida de Denise Cortés, estudiante de Derecho, defensora de derechos humanos e integrante de la Brigada de Defensoría Popular, mientras se desempeñaba como observadora en una manifestación convocada por la resistencia de los pueblos en un contexto de alta represión política y violencia de Estado. Asimismo,
La reciente militarización y estado de emergencia decretadas para Gualmapu por el actual gobierno para reprimir las luchas históricas del pueblo nación mapuche son temas que en su conjunto nos interpelan y nos concitan, hoy más que nunca, repensar la centralidad de los derechos humanos, una perspectiva descolonizada, que es a lo que apunta este espacio. También en virtud de las próximas encrucijadas políticas, no solo en el cono sur del continente, sino también en toda la patria grande. En este momento particularmente álgido en Chile y Argentina, ante los procesos, además, eleccionarios del próximo noviembre, determinantes para el futuro y la memoria política de estos países, la organización de esta actividad ha querido dedicar un minuto de silencio por los familiares de los y las ejecutadas políticas, torturados, torturadas, desaparecidas y desaparecidos políticos de las dictaduras cívico-militares, por las y los luchadores sociales en todo el continente, por las y los caídos en el estallido social de Chile. Un minuto de silencio a la memoria de Denise Cortés, extendiendo nuestras condolencias a la familia y círculo cercano, así como a toda la comunidad vinculada a la defensa y promoción, con la defensa y promoción de los derechos humanos, exigiendo al Estado un inmediato esclarecimiento ante este repudiable hecho. Muchas gracias por su atención y su respeto. A continuación, sin más, damos entonces la palabra a los invitados del día de hoy. Dejamos a Amelia Gallestegui a cargo de la presentación de nuestro primer invitado, Jorge Palma. Digo que dando continuidad a este proceso reflexivo acerca de la política y los derechos humanos que han tocado a nuestros países y son hoy un espacio muy sensible para pensar, le vamos a dar lugar a nuestro invitado Jorge Palma Acuña, profesor básico y abogado de derechos humanos. El profesor nos narra que, siendo muy niño, se convierte en preso político de la dictadura. Luego, a los 17 años, y siendo dirigente político estudiantil, militante de la Unión de Jóvenes Democráticos en clandestinidad y organizando las juventudes políticas, es detenido por segunda vez, siendo sometido a terribles torturas en un lugar clandestino de detención. Luego, nos dice, al pasar los años, se integra como combatiente en el FPMR y es militante del Partido Comunista. Fue candidato a diputado y alcalde por la izquierda, asume un compromiso por los derechos humanos y las organizaciones de presos políticos de la revuelta y del estallido social. Además, trabaja como abogado de profesores, abogado del Colegio de Profesores de Chile. Es dirigente social, candidato a diputado y objeto de permanente persecución por su compromiso político, social y jurídico. Le damos la palabra, profesor. Hola, buenas tardes a todos los que nos están mirando. Primero a todos los que estamos compartiendo este panel, a Magda, a los compañeros de Argentina, a los compañeros de Chile y a todos los que están mirando a través de las distintas plataformas, ya sea en Argentina o en Chile. Hablar del tema de la violencia política o de la violencia de Estado no es tan difícil en nuestro país.
y tampoco en Argentina. En este minuto, nosotros hace 2 años atrás, estamos viviendo un estallido social que comenzó un 18 de octubre del 2019, pero para que ustedes también tengan los elementos suficientes, esto se venía gestando durante los 30 años de la Concertación y la derecha. Entre ellos se repartieron el poder, pero también se repartieron el país. Y a partirse el país se fue gestando una violencia hacia nuestros pueblos, una violencia económica, una violencia permanente a las organizaciones de derechos humanos, permanente también hacia los luchadores de derechos humanos. Tenemos una cantidad de muertos y una cantidad de heridos impresionante a lo largo de estos 30 años post-dictadura. Obviamente no podemos olvidar lo que nos dejó la dictadura. Después de un gobierno popular, como fue el del compañero presidente Salvador Allende, la dictadura da un golpe de Estado que significa miles de muertos, miles de detenidos desaparecidos, miles de exiliados, miles de presos políticos. Y nunca, después de los años 90, nunca existió justicia en este país. Entonces ahí se comienza a gestar esta violencia de Estado en nuestra patria. Una violencia que a lo largo de los años comienza a reabrirse las heridas que estaban ahí presentes siempre y termina con un estallido social en el 2019. Pero ¿qué es lo que ocurre en el año 2019? Lo que ocurre es que los hijos, los nietos y los jóvenes comienzan esta revuelta popular en la cual también se suman mucha gente de nuestro pueblo en forma espontánea frente a la represión aplicada por lo que yo estaba diciendo en forma histórica. Bueno, tenemos que al cabo de 2 años han muerto en nuestro país más de 100 personas. Han sido víctimas de daño ocular, ya sea la pérdida de la visión completa o daño permanente muy grave. Tenemos 2 casos emblemáticos, pero hay muchos más. Más de 400 personas han sido objeto de este daño. Y daño producido por agentes del Estado, por carabineros y por militares. Además, existen en este minuto más de 2.000 querellas presentadas ante los tribunales de justicia por distintos organismos y también del Instituto de Derechos Humanos, pero de esas 2.000 querellas no han avanzado ni siquiera 100. No tenemos los responsables, que son los culpables de las violaciones a los derechos humanos, como fue en dictadura y como fue a lo largo de los gobiernos de la Concertación y como es en este gobierno de derecha que está al límite de convertirse en una dictadura, si ya no lo es, una dictadura elegida por medio de los votos. Estamos al límite, como les decía, de un nuevo estallido social. Eso lo vimos el día de ayer. Claro, y critican la violencia que se produce en los supermercados, que se produce por los jóvenes que están en un nivel de una desesperación absoluta y saquean, y eso acompañado de la delincuencia, porque la delincuencia ha aumentado enormemente, la delincuencia común, sin mencionar la delincuencia de cuello y corbata. Entonces, acompañados por la delincuencia, se producen estos saqueos y estos tumultos de personas que atacan el sistema. Lo que se pretende es atacar el sistema. No es que yo no estoy justificando este tipo de violencia. Yo solamente estoy señalando que lo que está ocurriendo en nuestro país ocurre, y en los países de América Latina y Argentina también lo ha visto, ocurre porque la situación llega a tal nivel que esta violencia generada desde el Estado, desde agentes del Estado, termina por romper
el orden establecido. Y el orden establecido puede traernos muchos peligros en términos en que puede venir un gobierno populista que produzca más violencia, puede venir un gobierno anarquista en nuestro país. Estamos al borde de una situación que puede significar la ruptura de este sistema democrático que se ha instaurado en nuestro país, pero negativamente. Es cierto que se avanzó con el tema de que se está construyendo y se está elaborando una nueva constitución en este momento, pero la decepción se ha instalado en los jóvenes, en las universidades, en las escuelas, en nuestro pueblo se ha instalado la decepción. Además de la decepción, nosotros como abogados de derechos humanos somos permanentemente hostigados, perseguidos. Y las causas en las cuales defendemos a nuestros representados no avanzan, pero sí tenemos que, por ejemplo, los agentes del Estado gozan de plena libertad después de haber violado los derechos humanos. Entonces, de haberlos violado sistemáticamente. Hay una querella incluso presentada a nivel internacional por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de Chile, que yo le digo lo innombrable, justamente deliberadamente le digo lo innombrable. Entonces hay una querella presentada por delitos internacionales de lesa humanidad, pero el sistema político en general, yo siento que se ponen de acuerdo los sistemas de Argentina, de otros países, exceptuando Bolivia, exceptuando Venezuela, que están sumamente bloqueados, se ponen de acuerdo para instaurar una instancia político, económico y social que terminan por esquilmar a las personas, terminan por esquilmar a nuestro pueblo y, en fin, en definitiva, la única salida que se ve es una salida violenta. Ahora, yo en lo particular, yo creo en la salida violenta, en una salida violenta revolucionaria. Yo creo en esa salida. Obviamente que una salida que signifique romper definitivamente con un sistema, como lo han dicho algunas presentaciones artísticas, un sistema patriarcal, opresor y dictatorial. Eso es lo que yo les podría decir. En realidad, la situación que vive nuestro país no es una situación, digamos, muy halagadora. No sé si yo tengo mucha decepción de 2 años a la fecha. No hemos avanzado en justicia, tenemos gente en las cárceles, yo estoy representando a presos políticos que están encarcelados, quiero nombrarlos porque para mí son significativas estas personas. Quiero nombrar a Ruperto Cayupi, un preso político mapuche, que lo estoy tratando de sacar de la cárcel. Quiero nombrar a Carlos Valenzuela, un preso político, observador de derechos humanos, ni siquiera combatiente en una estructura, ¿cómo se llama?, ni anárquica, ni nada por el estilo. Defensor de los derechos humanos, está encarcelado, siendo falsamente acusado. Y quiero nombrar a otro emblemático también preso político, Manuel Montenegro, un dirigente sindical que se ha enfrentado a las grandes empresas de este país y está preso por ser acusado justamente de enfrentarse a las empresas que hacen tratos con el Estado de Chile y construyen cárceles, construyen carreteras, y cuando estos dirigentes levantan sus reivindicaciones, son encarcelados. Esos tres dirigentes, esas 3 personas, yo las quiero mencionar, hay muchos más, porque lo estoy representando a ellos, y están en la cárcel, no hemos podido sacarlos. Entonces, con eso demuestro
lo grave que está la situación en nuestro país, lo grave y lo peligrosa que está en nuestro país la situación. El caso de Denise, en este minuto en nuestro país es más peligroso ser luchador social que ser narcotraficante. Con eso termino. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir toda nuestra solidaridad, por supuesto, por todo lo que están pasando y con gran preocupación, no solamente para nosotros, sino que para toda América Latina, ¿no? Vamos a presentar y dar la bienvenida también a un referente de derechos humanos de nuestro país, de Argentina, a Pablo Pimentel. Él es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y fue su presidente también. Es miembro y un activo participante en las comisiones que se organizaron de algunos organismos de derechos humanos y también de movimientos sociales que visitaron cuando se produjo el golpe en Bolivia, para denunciar y tomar todas las denuncias de ese momento, y también participó en la visita de Colombia, por el paro de Colombia, hace poco también de Paraguay, pero que no pudieron entrar, y recientemente, hace una semana, estuvo en Jujuy, también visitando a Milagros Salas, presa política de nuestro país, y a los compañeros presos políticos. Bueno, un activo militante y un gran referente de derechos humanos. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, Fátima. Un saludo a todos y a todas, de un lado al otro de la cordillera, de esta región que la dividieron quienes vinieron a invadir lo que ya estaba perfectamente poblado, organizado. Un saludo a todos y todas, en especial a los que están privados de su libertad y que están resistiendo, ¿no?, a gobiernos totalmente insensibles e injustos. Argentina, bueno, acá el compañero Jorge planteaba todo lo vivido durante el golpe de Estado de Pinochet. La parte, digamos, del golpe, por supuesto que hay que mencionar el desastre que dejó nuestra dictadura, que se instaló a partir del 24 de marzo del 76, con consecuencias terribles, ¿no? 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, torturados, robándole 500 niños, robándole a esas familias, y aún 350 por encontrar, personas que van de 25 arriba. En eso, por ahí, el compañero Pablo Yonto se va a extender más, porque va a hablar más de todas sus tareas, ¿no?, que tienen que ver con los juicios de ley y los juicios de verdad, tan importantes para que no haya impunidad en la Argentina. Pero yo me quiero adentrar a todos los crímenes que produce el Estado en su grado más alto de violencia. Y quería aclarar algo. Recién Fátima decía que quisimos entrar al Paraguay, no pudimos. Entramos a Paraguay. Ah, bueno, perdón. Fuimos, no, por favor, fuimos, entramos, intentamos llevar una agenda adelante y fuimos porque el año pasado, esto hay que mencionarlo rápidamente, pero hay que mencionarlo, cuando los estados se la agarran con los menores, con los niños, es porque han sobrepasado todos los límites habidos y por haber. Justamente en nuestra Argentina lo pasaron con 500 niños robados, con niños torturados y secuestrados, encarcelados en lugares de detención, 14 años, 13 años. Y el 2 de septiembre del año 2020, el ejército paraguayo irrumpe un campamento en la cual estaban niñas argentinas, niñas paraguayas, que habían ido a ver a su familia y son detenidas, son torturadas, son violadas y son fusiladas. Y el presidente Mario Abdo Benítez
en un gesto de heroicidad, se saca una foto y dice que había sido un operativo exitoso frente al EPP, que es el Ejército Popular Paraguayo. Y la verdad que el amperímetro se movió poco en nuestro país en el reclamo, si bien hubo planteos, pero no lo suficiente para entender que cuando estos gobiernos tocan lo más sagrado, que son nuestros hijos, nuestros nietos, está hablando muy mal, pero también está hablando muy mal de una sociedad que no ha logrado no ha logrado la empatía que se debe lograr en estos casos, porque en esa balacera escapa una niña de 14 años que está actualmente detenida, desaparecida en Paraguay, y ahí fuimos nosotros a buscar indicios y fuimos expulsados por haber violado la soberanía nacional. Esos son los términos de nuestra expulsión del Paraguay a punta de fusil. Y tampoco ha habido la reacción que tenía que haber en nuestro gobierno. Estamos hablando de violencia, esto es violencia neta del Estado. Yo había hecho un recuento de situaciones que hemos vivido en nuestro país y que tienen que ver con la impunidad y con la violencia hacia luchadores sociales, hacia jóvenes, mujeres y hombres que han encontrado el norte en los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y han querido seguir sus caminos, como por ejemplo Agustín Ramírez, un joven que a los 23 años fue víctima de tortura, secuestro y asesinato por parte de la policía bonaerense. ¿Cuál había sido el motivo? Un joven cristiano que trataba de darle cobijo y crear una conciencia libre a jóvenes que estaban con problemas con la adicción o el robo o tomas de tierra. El sistema perverso político local como Quilmes, en combinación con empresas privadas, contratan a sicarios de la policía bonaerense, reconocidos por la DIPBA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y ahí aparecen su foja, ¿no?, como peligroso subversivo de la zona sur de Solano. Quedó impune ese caso. Después viene el asesinato del soldado Carrasco, que genera todo un movimiento en la Argentina importante, que destapa una lucha que justamente había empezado mi padre allá por el año 82, cuando se opuso al servicio militar obligatorio de mis hermanos, de sus hijos, que se crea todo un movimiento que llegó a presentar en el término de 10 años cerca de 900 objetores de conciencia en la Argentina, con una cantidad muy grande de soldados muertos durante el servicio militar. Eso es violencia del Estado. Eso es también violencia del Estado. Son jóvenes que eran obligados a hacer algo en contra de su voluntad, bajo la órbita del Estado Nacional, en cuarteles, y no eran cuidados. Eso le pasó a Carrasco y le pasó a infinidades de jóvenes que el FOSMO, el Frente Opositor Militar Obligatorio, pudo ordenar y muy bien. Y así fue como se fueron desarrollando diferentes situaciones de violencia de Estado. Yo enumeré algunas en el 2001, la revuelta que obligó a la renuncia a De la Rúa, 70 muertos, produjo un toque de queda, estado de sitio, 70 muertos en todo el país, de los cuales más de la mitad ocasionados por agentes del Estado y otras por revueltas entre barrios y por enfrentamientos que hacían la policía diciendo ahí viene un barrio, ahí viene otro, una situación en el conurbano y en los conurbanos de las provincias. Ha sido terrible ese hecho, que todavía se siguen lamiendo de esas heridas. 2002, un momento bisagra que ocurre en nuestro país, la masacre de Puente Porredón, donde las fuerzas policiales y fuerzas federales reprimen violentamente una manifestación por trabajo, por paz y por pan, por vivienda y por tierra, y matan a Darío y Maxi. Ahí los autores materiales están presos y están condenados a perpetua, pero los autores intelectuales están todos libres y en funciones, algunos del Estado. Hechos que avergüenzan a un país que cuando uno viaja a cualquier lugar nos felicitan justamente por la tarea que se viene llevando adelante con los juicios de lesa humanidad. Pero ahí se produce una dicotomía y se produce una hipocresía, porque está bárbaro que avancemos en todos los juicios de lesa humanidad, porque todo eso se tiene que juzgar.
pero también tenemos que hacerlo simultáneamente con todos los hechos que ya tienen muchos años, 20. El caso de Agustín Ramírez tiene 33 años, 34 años, y así van quedando impunes. Alguna vez dije que los militantes de derechos humanos, sociales y políticos, que estamos convencidos de un cambio profundo en el mundo para terminar un mundo totalmente desigual por el mundo que querían los 30.000, que querían todos los compañeros de Chile, que se los comió la dictadura y que estuvieron bajo el Plan Cóndor que se implementó a partir justamente del año 73, que nunca más haya este tipo de situaciones. Los autores políticos, insisto, de la masacre de Darío y Masi, que no fue algo común, eso cambió la historia, porque ahí hizo renunciar a un presidente que había sido llamado para salvar la situación y que justamente después vino una persona que pudo armar con un 22% del electorado una construcción popular que nos dio la posibilidad a quienes militamos en derechos humanos que no quede impunes los delitos. Ese fue Néstor Kirchner, que va a quedar en la historia porque derogó las leyes de obediencia civil y punto final, con un pueblo en la calle, por supuesto, con un pueblo movilizado, con un grupo de madres y abuelas guerreras, con una mística absoluta y con, sobre todo, quiero destacar, con el coraje democrático, revolucionario, de todos los sobrevivientes que dieron testimonio y que han sido, bueno, Pablo lo va a decir, pero han sido pieza fundamental para llevar al banquillo de los acusados y darles todas las garantías a estos señores, que ninguno dio garantía a nuestros compañeros, y a raíz de esto no lo cuidamos, no lo protegimos. Nos tenemos que hacer cargo también los militantes. Jorge Julio López, en el 2006, previo a la lectura de la condena a Echecolás, nunca llegó a ese juicio, esa silla quedó vacía y aún sigue vacía, y es uno de los casos que tiene más cuerpos el expediente, dicho por su hijo Rubén, y no tiene absolutamente nada. Habla de una impunidad y de una violencia del Estado y una represión política todavía a quienes quieren justamente que no haya más impunidad en la Argentina. En 2007 vino el asesinato de Fuente Alba, un hecho que causó toda una revuelta en los jóvenes, sobre todo. No se entendía cómo la represión de Neuquén podía matar a un maestro que salía a reclamar por los sueldos. Eso pasó. Luciano Arruga, un joven de los barrios que se había negado a robar para la policía. Y pongo el caso de Luciano Arruga como un caso paradigmático, pero que todos los días aparecen reclutamientos de jóvenes de los barrios humildes por parte de la policía para que roben para ellos. Eso es violencia del Estado. Eso es represión política. Luciano se negó como joven de una villa 12 de octubre de Loma del Mirador, en La Matanza. Luciano, el 29 de enero del 2009, es visto por última vez cuando lo suben a un patrullero, y luego, ayer, justamente antes de ayer, se cumplieron un aniversario de la aparición de su cuerpo, enterrado NN, y ahí se pudo descular cuál había sido toda la situación que, bueno, acá en la Argentina es conocida. Después saltamos al año 2017 y tiene que ver justamente con los pueblos originarios, tiene que ver con las luchas que venían llevando adelante las comunidades de la Patagonia. De un lado y del otro vienen luchando el pueblo nación mapuche, que justamente Santiago Maldonado se había movilizado el 1 de agosto del 2017 al Pulós de Cuyamen a pedir la libertad de Facundo Jones Guala, un lonco joven de los barrios humildes de Bariloche, que había encontrado sus orígenes y quería empezar a dar vuelta a la página en la historia de los últimos 130 años, sobre todo de la Patagonia, después del desastre que hizo la campaña del desierto. Y ahí yo quiero decir que hay para nosotros quienes militamos en derechos humanos y veíamos en Bachelet una posibilidad, digamos, de cambios profundos, firmó un acuerdo con Macri para extraditar al lonco Facundo Jones Guala, hoy preso, creo que en Temuco, una cárcel de Chile, donde me acuerdo que habíamos viajado con Soraya Maiconio, vocera de ese Puló, para pedirle a la presidenta antes de irse
que no le dé lugar a la extradición y que en todo caso la justicia argentina vea cómo resolvía esta situación. Hoy sigue estando en ese lugar. Después viene un caso, y mejor dicho, antes viene un caso que quiero destacarlo, Mariano Ferreira. ¿Por qué lo nombro? Mariano Ferreira, un joven que acompañó a los precarizados de ferrocarriles a pelear por su derecho laboral. Fue asesinado. Y es el único caso, yo creo, y después lo aclarará Pablo, alguna persona que está más en los juicios, y voy redondeando, fue el único caso que quedó totalmente resuelto. Los autores materiales están presos, pero también los autores intelectuales. Los autores intelectuales, quien dirigía el gremio de ferroviarios, no sé cuál será la situación ahora jurídica, pero fue preso. Yo quiero decir que la violencia del Estado y la represión política lo sufren los sectores más marginados de nuestro país, que son los que emigran de las provincias, que forman los conurbanos, que pueblan los asentamientos y las villas, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos originarios que han sido beneficiados con la reforma constitucional, y ahí hago un parangón con lo que dice Jorge Palma, y festejamos realmente ese logro después de esa pueblada, con ese sacrificio, con tantos muertos, chicos sin ojos, represión, que hoy están reformando la Carta Magna. Ojalá que todas las reformas que hagan después las lleven a cabo, porque muchas reformas que se hicieron en el 94 en Santa Fe y que tienen que ver con los derechos de los pueblos originarios, hoy son letra muerta y no se cumplen. Como por ejemplo la devolución de territorios, que ancestralmente está comprobado que fueron habitados por ellos. Se han creado leyes, normas, está el convenio 169 de la OIT, donde habla de la consulta previa y consultada, de lo que haya que hacer en los territorios, si no lo hacen privados, pero tampoco lo hace el Estado. El Estado tendría que dar el ejemplo. Ni los estados municipales, ni los estados provinciales, ni los estados nacionales. Eso es violencia del Estado y represión política de gobiernos que levantan la bandera de los derechos humanos. Ahí, los femicidios, por último, un viaje que hicimos, y hablar de los presos políticos, un viaje que hicimos a Jujuy, salimos espantados, y fuimos 16 personas de distintos lugares de la Argentina y de distintas organizaciones para demostrar al pueblo argentino. Ahora justamente a las 9 vamos a hacer la reunión evaluatoria para hacer el informe final, pero hemos levantado más o menos 70 casos de diferentes situaciones de violación a los derechos humanos. Pueblos originarios, femicidios, en un mes 5 femicidios. Cuando estuvimos ahí, al otro día que llegamos, 2 homicidios en Palpalá. Los presos políticos, queremos mostrarles que justamente en Jujuy el problema no es Milagro Sala ni los presos políticos, al contrario, han sido una solución para los sectores más pobres de esa provincia del norte argentino. Sin embargo, el 70% de los jujeños están endeudados con el gobierno de Morales por la aplicación de una ley contravencional que los castiga y los condena por cualquier cosa que hagan. Una de ellas es movilizarse para reclamar sus derechos. Y si salen, los imputan. Y si continúan y son empleados del Estado, pierden el trabajo y van presos. Y los abogados que defienden esas situaciones terminan también presos, como un abogado que estuvo una semana preso, acusado de acompañar las reivindicaciones de tomas de tierra. Por último, quiero decir, ¿no?, en esto agradecerles a la organización la invitación, y como militante de derechos humanos decirles que, miren, los derechos humanos se respetan o se violan, no hay término medio. Y la verdad, lamentablemente tengo que decir, en estos tiempos de democracia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, se siguen violando. Les mando un abrazo, gracias Fati, me quedo a disposición. Gracias a todos y a todas por la invitación. Muchísimas gracias, Pablo, y vamos a continuar para después, ya al final de hacer preguntas, vamos a presentar y dar la bienvenida al compañero Jorge Martínez Ulloa, compositor y musicólogo, académico de la Universidad de Chile,
fue presidente de la Asociación Nacional de Compositores de Chile y tuvo diferentes cargos de representación sindical, social y cultural. Actualmente es miembro de la directiva central de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, miembro coordinador de la Mesa de Unidad Social, la principal agrupación de organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas, de pueblos originarios, estudiantiles y feministas, que ha conducido en cierta forma la revuelta social iniciada en septiembre de 2019 contra el modelo neoliberal chileno y por una nueva constitución de derechos democrática, participativa, ambientalista, plurinacional, inclusiva y con equidad de género. Ha sido vocero nacional de las organizaciones de chilenos y chilenas en el exterior, fue preso político en la dictadura de Pinochet y exiliado, militante del Partido Comunista Chileno desde hace 56 años. Adelante, Jorge. Jorge. Sí, muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Agradezco esta oportunidad, agradezco este encuentro que promociona Phil. Y es una oportunidad para encontrarnos, para escuchar los testimonios, los datos, los antecedentes que ha entregado el compañero Pablo Pimentel. Muy detallado. La presentación de Jorge Palma la conocemos porque Jorge Palma es un abogado conocido en Chile, defensor de derechos humanos. Y, en fin, tenemos, ¿no es cierto?, una situación general en que aparentes estados de derecho que fundan en una ideología, ¿no es cierto?, liberal, fundan la separación de poderes y todas estas formas de democracia representativa, en realidad se convierten en aparatos de represión violenta sobre los cuerpos, sobre las personas, sobre las organizaciones y las comunidades. Y esto, ¿qué nos enseña la historia última de Chile? Que en realidad la línea que separaba, esta línea que separaba las dictaduras violentas, nacidas de golpes de Estado, con las acciones represivas de gobiernos aparentemente democráticos, se ha eliminado. Y en Chile, yo diría en América Latina, de hace un cierto punto, ha habido también golpes blancos, como el que se ejerció contra Lula en Brasil, las acciones en Bolivia contra Evo Morales. O sea, ha habido toda una situación en que el llamado Estado de Derecho, digamos, ha perdido su capacidad de tutelar las minorías, de tutelar la libertad de opinión, de tutelar aquello que después de la Revolución Francesa parecía ser la marca definitiva de la humanidad y del humanismo. Una Revolución Francesa que basada en aquellas teorías de libertad, igualdad y fraternidad no entregó ni libertad, ni igualdad, ni mucho menos fraternidad, y lo único que logró generar la libertad de enajenar el trabajo humano, productivo, convertir los seres humanos en engranajes de un sistema productivo que los aliena y los enajena. Y por tanto, todas estas formas de violencia son consustanciales al sistema capitalista. Consustancial a un sistema que va desarrollándose, que va generando nuevas formas de explotación. Ya la vieja explotación minera del capital imperial ha disminuido. Hoy día las presiones son de carácter financiero, el capitalismo financiero, y estamos ya entrando en una fase de lo que muchos teóricos llaman el capitalismo cognitivo, es decir, el manejo y el control de los métodos y medios de información. Y de ahí viene lo que llamamos nosotros la posverdad, o sea, la posibilidad de instaurar en las conciencias, en la memoria, en los debates y en la agenda de los ciudadanos y de las ciudadanas, realidades completamente falsas. Y eso explica, de alguna manera, el arribo al poder de un personaje como Bolsonaro en Brasil. O sea, un personaje que, afirmado en las 3B, balas, bueyes y Biblia,
¿no es cierto?, está afirmado en esta tríada del poder militar, el complejo militar corrupto, violento, una teoría religiosa manipulada, una fe cristiana manipulada por algunos falsos pastores y finalmente el poder económico. Esa tríada está en la que hoy día se está detrás en nuestro país de la candidatura de José Antonio Kast, que sería una especie de Bolsonaro chileno, y ante el fracaso del Delfín de Piñera, de Sichel, pareciera ser el lugar de repliegue de las fuerzas más reaccionarias y más cavernarias de nuestro país. Y lo que dice Jorge tiene mucha razón, porque efectivamente ha habido una involución tremenda de este gobierno que es elegido democráticamente, pero que rápidamente cae por la pendiente de la brutalidad policial y es objeto hoy día de una acción de querella criminal ante la Corte Internacional de La Haya, avalada por el juez Garzón, y que están llevando a cabo también asociaciones y organizaciones de chilenos y chilenas del exterior que están trabajando por los derechos humanos. Yo fui ya parte del coordinador central de Unidad Social, porque ahí los cargos son rotativos. Entonces, ahí yo representaba a estas organizaciones chilenas y chilenas en el exterior, y la idea era generar desde este tipo de organizaciones la solidaridad internacional, que es una de las armas que nosotros tenemos para poder amarrar las manos a estos bandidos. Es decir, la única forma que nosotros tenemos es que estas informaciones lleguen a todos los terrenos, que se hagan cruzadas internacionales, que el mundo académico sea sensible. A mí me parece muy grave, por ejemplo, que mi universidad y las universidades latinoamericanas no hayan desarrollado seminarios, cátedras, acciones concretas para la defensa de los derechos de los presos políticos. En nuestra universidad hay una cátedra de derechos humanos dirigida por un abogado que ha sido muy solidario con nosotros, Claudio Nash, y también hay un laboratorio en la Escuela Facultad de Derecho de la universidad que van vigilando estos derechos humanos, pero no han sido iniciativas de la universidad en su conjunto, sino que son iniciativas de académicos y de académicas que de alguna manera se comprometen en esto. Yo creo que ahí hay una gran deuda. Lo que vimos ayer estuvimos en la calle y vimos dos cosas. Una gran manifestación masiva con una gran participación de jóvenes. Esos mismos jóvenes que algunos que tenemos cara decían, no, si los jóvenes no están ahí, los jóvenes lo único que interesa es el reggaetón, les interesa la joda, la fiesta. Bueno, no era tan así, y ayer en la segunda conmemoración del 18 de octubre del 2019, muchos jóvenes en la calle, y con representaciones, bailes, carnavales, música, grupos de teatro, etcétera, etcétera. Se veía la riqueza y la alegría de un pueblo que en la calle reconoce su derecho a libertad de vida. Y de vida en ambos sentidos, de vida con B larga, que se le debe, y además de la vida de ellos. Entonces yo creo que ahí hay una gran fuerza que debemos plantear. Hoy día, justamente Jorge ya lo decía, con esas movilizaciones se ganó el derecho de alguna manera a incidir y a comenzar a pensar de poder cambiar esta constitución que tenemos nosotros, que es de carácter, que es la que permite el modelo neoliberal, que es la que permite en gran parte esta desregulación de la vida económica en Chile. Pero sin embargo, como todas las cosas, obviamente la misma estructura económica, el poder de los medios. No olvidemos que en Chile casi todos los medios de comunicación están en manos de los grandes clanes económicos. Y entonces tenemos por un lado un poder militar de uniformados que es basado en la famosa doctrina de seguridad nacional, que todavía no ha cambiado. Cambió el concepto de defensa nacional, o que eran los paradigmas típicos de la formación de los militares en Norteamérica, y ha instalado el concepto de seguridad nacional. Y seguridad nacional es dirigida contra el enemigo interno. Y por esa razón, Piñera
al inicio de las acciones de octubre del 2019, dice que estamos frente a un enemigo poderoso. Justamente haciendo un llamado a este hecho, haciendo un llamado a los militares a que reconozcan en el pueblo su enemigo central. Nosotros como universidad habíamos tenido algún tipo de contacto con militares, sectores militares, con institucionalmente, justamente porque pensamos que es importante que las fuerzas militares no queden aisladas, es importante que la civilidad, la sociedad civil pueda generar diálogos con ellos y los saque de esta lógica en la cual son educados, esta lógica de hostigamiento y de asedio por parte de la sociedad civil. Lo que han hecho las dictaduras es aislar a los grupos de militares de la sociedad civil. Y obviamente ahí también creo yo que las universidades, la gente de cultura puede jugar un rol positivo. Creo que no hemos sido suficientemente incisivos en esto. Bueno, hay un acuerdo, el 15 de noviembre se hace un acuerdo para dar una salida institucional a esto. Nosotros estábamos planteando como unidad social, como Mesa de Unidad Social, que es esta agrupación que reúne a más de 300 organizaciones donde están las principales centrales sindicales de Chile, las organizaciones de profesores, el colegio de profesores, la agrupación No Más AFP, que es una agrupación que está luchando por una recuperación de las pensiones, pero también organizaciones ambientales, territoriales, feministas, etc. Agrupación que ha tenido muchos problemas, imagínense ustedes las diferencias que pueden haber en su interior, con algunos dirigentes sindicales que no entienden el modo de hablar, por ejemplo, a dirigentes feministas, y creo que eso es un tema que ha pasado también en otras partes. O sea, en términos de vocabulario, lenguaje, de pensamiento. Bueno, hemos ido aprendiendo, han pasado 2 años, el año 2020 el gobierno aprovechó la emergencia sanitaria justamente para generar meter a todo el país prácticamente confinado, y ha usado de una manera completamente abnorme los recursos que le dan los estados de excepción y estado de emergencia para limitar las posibilidades de trabajo de los ciudadanos. Pero justamente Unidad Social, y ahí una cosa muy interesante, hemos usado las redes sociales justamente como formas de conexión, y a través de las redes sociales pudimos desarrollar en todo Chile lo que se llamó la campaña El Pueblo Ayuda al Pueblo. Solo el pueblo ayuda al pueblo, que era la generación de ollas comunes, comedores populares, que tenía como misión satisfacer las necesidades más graves que tenía en los sectores más pobres de nuestro país, pero también organizar en el territorio, organizar los territorios. Y en eso se formaron más de 3.000 ollas comunes, con las cuales Unidad Social tenía el contacto con la mayoría de ellas, pero había muchas que se organizaban, digamos, sin directo contacto, pero con los lineamientos de... Y eso permitió mantener una organización en todo este periodo de confinamiento del 2020. Y por eso es que podemos hablar en este minuto que ni el proceso convencional se ha detenido, ni las luchas se han detenido. El abogado compañero Palma planteaba la necesidad de la solidaridad con los presos políticos, los presos y las presas políticas de la revuelta. Ahí hay situaciones gravísimas. Muchachos y muchachas que han sido tomados simplemente, me recuerdo uno, por romper un banco de una iglesia, que según ellos había sacado un banco de una iglesia, que no están siendo sometidos a procesos, sino que están sometidos en su gran mayoría a prisión preventiva, y a esta persona ya está más de 2 años recluido, en condiciones muy brutales. Con la pandemia no podía ser visado por sus parientes, con todo tipo de hostigamiento y acoso de parte de los funcionarios penitenciarios, etc. Una prisión política de las más duras. Incluso en algunos casos, yo diría, incluso más duras que las que vivimos durante la dictadura, y ahí el Jorge me podrá confirmar esto, porque yo fui también preso político, y lo que me han contado los compañeros es que son condiciones incluso más duras de las que vivimos en su momento. Es decir, ahí también hay que incentivar la solidaridad y la acción común, porque justamente en esa solidaridad y esa acción común avanzamos terreno y desarmamos a los espíritus de quienes están contra el pueblo. En este minuto, ayer hubieron algunas acciones de muchachos de la periferia, gente que obviamente
asaltó algunos negocios, saqueó algunos negocios, porque la verdad es que, eso todos lo sabemos, la situación de crisis económica que vive nuestro país, como viven muchos países hoy día en el mundo después de la pandemia, y en América Latina en particular, bueno, genera también hambre en los hogares pobres. Entonces también la posibilidad de alimentarse o sacar algunas cosas. Obviamente nada se dijo del verdadero lumpen que hay en Chile, porque ahí se llama lumpen, pero el verdadero lumpen en Chile está en el Palacio de Gobierno. Ahí está Piñera, que ha usado su poder para beneficiar a su familia, que ha eludido impuestos, que ha llevado su fortuna a paraísos fiscales, que ha utilizado todas sus herramientas de poder para generar negocios para su familia y sus más cercanos colaboradores. Y cada día han estallado noticias que se saben y que se difunden a través de las redes sociales de acciones de todo el grupo de poder de Chile, el nivel de corrupción y de degrado en que están sometidos. Le quedan 4 meses de gobierno y obviamente en estas circunstancias lo que está pasando en el Gualmapu, lo que está pasando en las provincias del sur de Chile es una clara tentativa de un ensayo, por así decirlo, de un posible golpe de Estado. A estos grupos no les interesa que haya un cambio en la Constitución. Por mucho que, como justamente dice Pablo Pimentel, una Constitución nueva no garantiza que cambien las condiciones reales del derecho y el ejercicio de las posibilidades ciudadanas. No lo garantiza. Sabemos muy bien que muchas veces las constituciones, incluso las constituciones de Pinochet, garantizaban el derecho de reunión y sin embargo un simple reglamento de policía evitaba eso. Así que con la Constitución no garantizamos nada. Pero hoy día la cosa está muy complicada porque efectivamente se está generando en esa zona una situación prácticamente de poder militar. Creo que, y con esto termino, pero me gustaría terminar con una nota positiva, es decir, que si está recrudeciendo la represión es porque el pueblo está avanzando. Y porque hoy día es conciencia, yo lo veo a diario en mis estudiantes, pero lo veo a diario también en la calle, los jóvenes chilenos rechazan totalmente este modo de vida. Pero también los más viejos. Yo me acuerdo cuando salíamos, lo que pasó el 2019 no fue un estallido. Habría que citar los movimientos feministas, la grande huelga feminista del 2018, en que más de 2 millones de mujeres salieron a las calles, la manifestación más grande que había en Santiago. Pero también la huelga de profesores, que fue también un gran... y todas las movilizaciones estudiantiles del 2006, precisamente porque fue la primera vez que mi hija, que era muy pequeña, me dice, voy a salir, y yo aterrorizado que la hija de 13 años salga. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Sí, hijo, tú también salías a los 14 años. Sí, le dije, dice, y bueno, esta cuestión es muy importante establecer que este tipo de prácticas, este tipo de conversaciones son fundamentales para tejer los lazos de solidaridad, porque eventualmente lo que pase en Chile, Argentina va a ser para nosotros un lugar también de asilo, así como lo que pasa en Argentina, para ustedes, nuestras casas y nuestras posibilidades, nuestras redes serán también un lugar de asilo. Creo que los trabajadores, el pueblo, la gente que lucha por una democracia tiene que mejorar sus redes de contacto, sus redes organizativas. Las agrupaciones internacionales son un fuerte elemento para poder amarrar las manos de estos grupos violentos y agresivos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eso, por ahora. Muchas gracias por la iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge. Y la verdad que, bueno, preocupante, pero como bien decís, creo que es un momento también de mucha autoconvocatoria y de un momento donde creo que hay una necesidad de protagonizar en nuestros pueblos. Y eso nos da muchísima esperanza. Habrá que pensar, bueno, qué estrategias
rápidamente nos vamos teniendo, además de la solidaridad que está siempre, pero qué mecanismos también jurídicos, ¿no? Voy a dar antes de las preguntas el paso entonces a un gran compañero también por su compromiso, su militancia, periodista, abogado, el compañero Pablo Johnson, que es su referente, no solamente por la cantidad de juicios en los que él ha participado, sino que yo creo que además de ser profesor universitario, es un referente también para otras generaciones de profesionales que en esta larga lucha del movimiento de derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia se fue llevando en los juicios de lesa humanidad que estuvimos llevando y seguimos durante estos años. Bueno, adelante Pablo, por favor. Bueno, buenas noches, gracias Fátima, gracias compañeras y compañeros, primero por la invitación, segundo por armar estos encuentros que creo que nos van a ir fortaleciendo no solo en la construcción de nuestro pensamiento, sino sobre todo en la construcción de nuevas herramientas para seguir peleando, y desde ya toda la solidaridad para con las compañeras y compañeros que están dando la batalla por la justicia con tantas y tantos compañeros detenidos en Chile. La verdad que después de escucharlos uno vuelve a reflexionar sobre los desiguales caminos que tenemos rumbo a esa igualdad que queremos y necesitamos. Desiguales caminos que se van expresando históricamente. Y que como si fuese un coro, ¿no? La conformación de un coro en el que queremos cantar las canciones más bellas, pero cada una de nuestras voces es distinta o a veces tiene momentos en que se parece. Y yo creo que la historia latinoamericana, que no es otra cosa que un reflejo de la historia universal, nos va mostrando paso a paso, año tras año, esta combinación de elementos que no hacen otra cosa que reafirmar lo variada, colorida y hermosa que es la lucha de clases. Por supuesto, lucha de clases en la que por momentos perdemos, por momentos empatamos y por momentos algo ganamos. Y creo que todas las experiencias que se han contado aquí de la vida de nuestros dos países, sumada a las vidas de otros países latinoamericanos, nos van dando ese marco necesario para ir tomando ejemplos, para ir tomando experiencias, para no repetir algunas, para repetir, copiar y mejorar otras. Y estos encuentros sin duda son cada vez más necesarios, ¿no? Nada está escrito en ninguna receta. Ese es el primer gran aprendizaje que hemos tenido quienes hemos transitado esta parte del siglo, más la parte que nos correspondió el siglo pasado. Y creo que todo lo escrito como supuesta receta debe ser revisado y es revisado en la lucha cotidiana, en la lucha callejera, en la lucha teórica también. ¿Quién diría hace 3 años que iba a pasar lo que se vio en Chile? ¿Quién diría a su vez que iba a pasar en Bolivia lo que pasó en Bolivia? ¿Quién diría hace unos años que iba a pasar lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Hoy leemos en Ecuador que dictaron el estado de excepción, que es algo muy parecido al estado de sitio en Ecuador. ¿Quién hubiese dicho en la Argentina que iba a ocurrir este desastre electoral que ocurrió hace poquitas semanas y que nuevamente estamos en un tembladeral que nos preocupa? Entonces estas idas y vueltas, estos avances y retrocesos no hacen otra cosa que reafirmar la necesidad de estar en abrazo permanente, en combate permanente, en tarea permanente de búsqueda, y creo que esa visión que el compañero que recién nos precedía planteó como cuestión optimista, bueno, es un poco lo que uno también quiere transmitir. Yo creo que es mucho lo que hemos logrado, son muchos los golpes que hemos frenado en estos últimos años, cada uno en su territorio y cada uno haciendo lo que hay que hacer,
y más allá de los fantasmas o de los tanques que en algún lado vuelven a aparecer, creo que Latinoamérica está consolidando y va a llevar tiempo, seguramente, el poder vencer definitivamente a la derecha. Primer gran objetivo, ¿no? para la construcción de ese algo nuevo al que todos soñamos y aspiramos. Los fantasmas de la derecha vuelven a aparecer, aparece ahora en Chile con este candidato, aparece también en la Argentina, no solo con un candidato, sino con el discurso de muchísimos políticos de la oposición aquí, rumbo a querer derogar conquistas prácticamente centenarias de nuestros y nuestros trabajadores, lo que pasa en Brasil, bueno, estos fantasmas en Bolivia y en Ecuador y las situaciones que ya sabemos. Bien, no quiero hacer un recorrido latinoamericano, pero creo que nuestros ojos hoy están a cada rato girando y mirando a nuestras y nuestros vecinos para ver qué podemos hacer y qué no debemos hacer de las cosas que también muchas veces hacemos mal. Si uno tiene que hablar dado el título de la convocatoria y la idea de la reflexión acerca de, bueno, violencia estatal, represión política y nuestros juicios, y digo nuestros juicios, porque nuestros juicios son precisamente chilenos y argentinos. Creo que la historia nuestra se ha construido en paralelo y más allá de si a veces avanza más la Argentina y a veces escuchamos de las compañeras y compañeros abogados y militantes y organismos de derechos humanos en Chile también sus juicios. Yo soy de los que dice, por lo menos le pide a aquella persona que en una charla dice la Argentina es pionera, la Argentina es vanguardia, la Argentina a veces dicen es el único país donde, le digo, no, momentito, mira a tu alrededor, porque la Argentina hizo lo que hizo, pero en Chile se lucha y se consigue de diversa manera justicia, en Uruguay están peleando, en Brasil están peleando, en Perú están peleando y en una gran cantidad de países se pelea por la memoria, la verdad y la justicia de lo que fue el terrorismo de Estado, no solo en Latinoamérica, sino en unos cuantos países del mundo. Y yo creo que ese movimiento de derechos humanos universal es lo que hoy nos enorgullece y nos fortalece. Hoy en la Argentina tenemos juicios por delitos de lesa humanidad, tenemos increíblemente una sociedad de distintas maneras, no es una cuestión, no crean que aquí el 99% de la población identificándolos, juzgándolos y condenándolos. Ese es un pensamiento perdón, parece que hubo un corte de servicio, sí. Creo. Decía que aquí los juicios tienen un respaldo bastante interesante que a mí me cuesta desde lo teórico explicar. La verdad que no sé bien, tengo distintas teorías de explicar que una sociedad compleja como esta, que es tan compleja como otras, que tiene sus sectores de clase media que van y vienen hacia el campo popular, se retiran y van en un periodo a apoyar a los sectores de la centroderecha o de la derecha, digo, todas esas, esos multicolores vaivenes ocurren aquí y en distintas partes de nuestra Latinoamérica, pero aquí hay una especie de consenso seguramente dado por la historia del movimiento de derechos humanos, por las madres y las abuelas, que en algún momento de la historia consiguieron un respeto y una convicción desparramada de que no había posibilidad de construir la democracia en la Argentina si no era con el juzgamiento de los genocidios.
Y eso con marchas y contramarchas, que ustedes también las conocen, las leyes que paralizaron aquí los juicios, los indultos, etcétera, se ha logrado recuperar y hoy estamos en un momento en el que podemos decir en la Argentina hasta el último de los genocidas, desde el general Máximo hasta el último de los cabos de la policía provincial que haya cometido un delito de lesa humanidad, algún día va a ser juzgado. Y está ocurriendo, con una lentitud preocupante, pero está ocurriendo. ¿Es eso lo que diferencia y caracteriza a nuestra democracia? No, no es solo eso, pero es un sello muy, muy distintivo y que permite en la Argentina decir que el nunca más está por el momento muy sólido, muy sólido. Aquí es difícil la expresión militar que se verbalice, inclusive como se verbaliza y se concreta en países como Brasil. Aquí es muy difícil, no quiere decir no va a ocurrir, quiere decir es muy difícil. Y que esto no nos tiene que hacer dormir ni no crear los puentes necesarios para que los jóvenes tomen esta posta, porque ya nuestras madres de Plaza de Mayo y nuestras abuelas de Plaza de Mayo van de 90 para arriba. Y si bien sus principales referentes están, cada año perdemos decenas de madres y decenas de abuelas. Entonces hoy la construcción de los puentes hacia la juventud, lo que ustedes en Chile también visualizaron en estos últimos años, hoy es clave para la posibilidad de que ese cuerpo combativo y de lucha en las calles permanezca. Y para esa cuestión, bueno, una de las recetas tradicionales es la militancia. Y con la militancia ahí sí que no hay que aflojar. Y es lo que estamos tratando de hacer. No es fácil, nuestros juicios son una columna vertebral para todo esto, no hay ninguna duda. Los juicios alimentan en todo el país la posibilidad de que esa conciencia se desarrolle. Nosotros no vamos solamente por los genocidas militares y policiales o marinos o de fuerza aérea, al igual que ustedes también vamos por los responsables civiles, por los empresarios que fueron partícipes del genocidio, por los curas que fueron partícipes del genocidio, por los jueces y los fiscales que fueron partícipes del genocidio con su complicidad, es decir, tratando de desarrollar una conciencia de que se entienda que no es una cuestión de los milicos, los uniformados, sino que el poder económico, el poder de la prensa también, el poder de la iglesia, la mala iglesia, el poder de esos sectores de la civilidad que participaron del golpe y de la represión y de la violencia estatal, también debe ser juzgado y castigado. En toda esa construcción en la que estamos, digo, los juicios sirven para motorizar esa conciencia. Nosotros estamos tratando de que los jóvenes vengan a los juicios. Estamos tratando de que los juicios vayan a las escuelas y a las universidades, de que toda esa herramienta, que es una herramienta de construcción de conciencia, sirva, porque la consideramos un capital importante en la Argentina, pero que no es el único. De todo lo que ha contado Pablo Pimentel, todo lo que muchas de las cosas que han contado ustedes, que también se replican aquí en la Argentina en cuanto a avances del Estado policial y del Estado represivo, por supuesto se da, y de todas las maneras que la han contado y los ejemplos que han contado ustedes. Aquí todavía hay comisarías donde se tortura y bueno, un gran objetivo es lograr que aquí la tortura en las comisarías algún día desaparezca para siempre. Es un pequeño gran paso en el objetivo máximo en ese sentido, que es lograr un país sin tortura, uno de los objetivos de nuestros organismos de derechos humanos. Pero bueno, todo esto creo que es ese paso a paso que me parece que estamos con discusiones y todo. Yo escuchaba recién al compañero abogado, a Jorge,
como hizo una reflexión alrededor del tema de la violencia. Aquí también a veces se nos aparece esa figura para discutir. Yo en principio no estoy de acuerdo, pero no niego la posibilidad de discutir los caminos para la reacción y la respuesta que hay que dar frente a determinadas situaciones. Por supuesto que son hechos que también nos tocan a nosotros cotidianamente, y bueno, sobre todo esto es donde ojalá podamos construir esos espacios, esas asambleas, esos coros que ahora la tecnología nos permite llevar adelante, como esta noche, y que antes no lo teníamos o no lo queríamos ver, y que podamos conformar espacios en los que, por supuesto, estas experiencias no solo se compartan, sino que nos sirvan inmediatamente para sacar conclusiones y poder volcarlas a nuestros colectivos para decir, miren, hagamos como en Chile, hagamos como en Perú, hagamos como en tal lado, y que ustedes también puedan decir, bueno, hagamos algunas cosas que se están haciendo en Argentina y parece que funcionaron, ¿no? Yo creo que esta es la búsqueda permanente, la búsqueda histórica de aquellos 60 y 70, la búsqueda mucho antes de los compañeros y compañeras que pelearon en las décadas anteriores, la búsqueda de las y los compañeros anarquistas allá lejos y hace tiempo. Creo que fue la búsqueda de siempre en todas partes, y en eso andamos. Si podemos compartir la mayor cantidad de experiencias, creo que nos viene bien a todas y a todos. Por último, cuando uno escucha, yo trabajo como periodista y soy docente como periodista y milito como abogado desde hace casi 40 años, tengo todavía conservo, digamos, el fuego por vencer, digamos, a dos grandes poderes, ¿no? Que hoy más que nunca en esta Latinoamérica que nos une, vuelven a aparecer como dos gigantes que quieren pisotearnos: la justicia y el poder de los medios de comunicación. Y uno escucha y los escucha a ustedes y también ve que ahí hay otro gran problema, y hay que encontrar las maneras de derrotar al poder del mercurio, así como nosotros tenemos que encontrar la manera de derrotar a estos dos grandes imperios mediáticos que son La Nación y Clarín en la Argentina, y que siguen no solo imponiendo agendas, sino mintiendo y mintiendo para ganarse a sectores de la población que lamentablemente, bueno, los ganan para su objetivo central, que es la recuperación del poder. Ojalá que no lo logren, ojalá que sepamos, si no es vencerlos totalmente, ganarles aunque sea unos rounds, y poder contarles algún día a ver cómo lo hicimos. Los abrazo desde aquí de Buenos Aires, les agradezco todo lo que están haciendo y que nos sirve mucho. Ya saben muchas compañeras chilenas con las que hemos compartido espacios, lo mucho que aprendimos en las reuniones conjuntas que tuvimos, y también las reflexiones que aquí hacemos, porque aquí también se lucha por centenares de compañeras y compañeros chilenos que fueron secuestrados aquí en la Argentina y que están desaparecidos o que fueron asesinados. Así que en los próximos caminos de lucha seguro que nos vamos a volver a encontrar. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, ahora vamos a ir cerrando con algunas preguntas. Daniel, ¿las haces vos? Sí, hay una pregunta el compañero Franco Caruso desde YouTube. Dice: el caso de violación de derechos humanos de Paraguay ¿fue denunciado ante los organismos internacionales? Pregunta. Bueno, contesto. Sí, se ha denunciado ante la Comisión Interamericana. Inclusive hubo una recomendación de Bachelet, por eso hablé de la incoherencia, ¿no? Porque ahora que está en Naciones Unidas, ha hecho una recomendación al Estado paraguayo para que investigue el fusilamiento de las niñas y la búsqueda lichita. El gobierno paraguayo
ha hecho caso omiso, pero hay denuncias internacionales. Sí. Hay una pregunta para Jorge Martínez, de parte de la casa también de YouTube. Dice, ¿qué piensa usted del proyecto político de la izquierda para estas elecciones próximas, bajo el contexto de desestabilización del empresariado y grupos de extrema derecha en Chile? Bueno, la situación, como diría un viejo compañero nuestro, es particular. ¿Por qué? Porque resulta que en este minuto hay 7 candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cuáles son las más importantes, diría yo? Comencemos por la extrema derecha. José Antonio Kast, el Bolsonaro chileno. Personaje oscuro, fascista, extrema derecha, un tío agresivo, que dirige un movimiento de reagrupación social cristiana. Quiere contar con el voto evangélico. El candidato de la derecha, Sebastián Sichel, ex demócrata cristiano, que ya ha perdido mucho porque ha sido denunciado, pareciera ser que ya la derecha no confía mucho en él. Y por este otro lado, en la vieja Concertación postula a una mujer que fue presidenta del Senado, Yarna Proboste, profesora básica, ex ministra de Bachelet, una mujer bastante seria y honesta, diría yo, pero con una agrupación y una coalición que no lo es para nada. Y en la izquierda, si la vamos a llamar así, aparecen varios candidatos. El que tiene más posibilidades es Gabriel Boric. A Gabriel yo lo conozco desde la universidad, porque estudió Derecho en nuestra universidad y tuvimos varias ocasiones de conversar con él. Gabriel es un representante de una agrupación que se llama Frente Amplio, dentro de eso Convergencia Social. Es una agrupación de partidos jóvenes que representan las nuevas temáticas, temáticas ambientalistas, feministas, que muchas veces los partidos de izquierda tradicionales hemos sido incapaces de recoger. Y ahí hay una reflexión también que tenemos que hacer. Muchas veces encerrado en este elemento de que la clase trabajadora y la clase obrera es el eje y el sujeto primordial de los cambios sociales, hemos subvalorado el papel de los movimientos y los desarrollos del capitalismo y cómo estos movimientos se convertían en actores, las nuevas actorías de los movimientos sociales, el movimiento feminista, los movimientos de pobladores, los movimientos ambientalistas, por citar los pueblos originarios, por citar algunos casos. Bueno, pero Gabriel es un personaje muy especial dentro de esta temática y es uno de los que contra su partido firmó el acuerdo del 15 de noviembre que prácticamente abrió este camino institucional de la Convención Constituyente y que escamoteó a las luchas sociales la posibilidad de una asamblea constituyente. Fue un acuerdo al cual concurrieron los partidos del Parlamento, que estaban siendo muy criticados desde la calle, de las movilizaciones, y Gabriel se prestó para eso contra la opinión de su partido en ese momento, Convergencia Social. Pero se hizo una primaria en la izquierda, participó el candidato del Partido Comunista, que era Daniel Jadwe, y que iba con lo que se llama Chile Digno, que es una agrupación de partidos y movimientos, y se configuró una coalición que se llama Apruebo Dignidad. Se hizo una primaria y allí Boric gana, cosa que fue bastante sorpresiva. Todos pensamos que podía ganar Jadwe, pero ganó Boric. Y por lo tanto se crea esta coalición de Apruebo Dignidad que apoya la candidatura de Boric. Y en este minuto se está construyendo en discusiones ciudadanas, se está terminando de construir un programa, una síntesis de los dos programas, del programa de la izquierda tradicional, digamos, el partido el Partido Regionalista Verde, las agrupaciones ambientalistas y feministas también, y el Partido Comunista, que constituye lo que se llama la Chile Digno, y el Frente Amplio. Yo diría que sobre eso hay bastante consenso.
hay pocas diferencias entre ambos programas, pero yo lo veo ese futuro. En este minuto él está a la cabeza de la encuesta, probablemente pasará a la segunda vuelta, y hay dos escenarios. Uno, que pase Boric con Kast, que es un buen escenario para nosotros, porque ahí la concertación va a tener que decidir dónde lleva su votación. Otro escenario posible, que pase Boric con Proboste, y ahí es un buen escenario para la derecha, porque ahí la derecha va a contar con las fuerzas de la concertación, los viejos partidos cercanos a Bachelet, que constituyeron el núcleo Bachelet, y ahí probablemente la elección en la segunda vuelta de representante izquierda se pone delicado. Pero también el gobierno Boric va a ser un gobierno complejo, porque tiene que cumplir todo el programa, y eso no va a ser tan sencillo, porque se va a enfrentar obviamente a muchos problemas. Primero, la crisis económica después de la pandemia, el boicot económico van a hacer los grandes empresarios, pero también la posibilidad de gestionar la puesta en acto de la Constitución, de la nueva Constitución. Entonces, hay varias cuestiones críticas cuyo resultado no está dado, y por eso yo pensaría que es un gobierno en disputa, porque en la medida que el pueblo continúe su organización y su movilización, ese gobierno tendrá un sello más democrático, más participativo y más progresista, o no. Por lo tanto, esa es la cuestión de fondo. Pero sí, me parece que es muy importante que las agrupaciones, los movimientos logren esta unidad de izquierda, logren evitar que la derecha gane el gobierno, y logren también rodear, es el concepto que usamos, la convención constituyente, para que pueda dar lo máximo de sus posibilidades y pueda tener una buena salida, y además constituir una base para que las reformas necesarias se puedan aplicar. Pero Boric no es Allende. Hay una pregunta que debería ser contestada por los compañeros O no todavía. de Chile. Claro. De Chile. Hay una pregunta que podría ser contestada por los compañeros de Argentina y de Chile, que dice la siguiente. ¿Qué lectura hacen ustedes acerca de estos hechos de violencia del Estado en relación a las próximas elecciones en Argentina y también en Chile? Esto se pregunta desde YouTube, Franco Caruso. Daniel. ¿Aló? Sí. Daniel. Sí. Mira, justamente, y pensando en la respuesta que estaba dando recién a la pregunta anterior, Jorge Martínez, yo quisiera señalar algunas cosas. En primer lugar, la violencia que se ha instaurado en nuestro país la instauró la derecha, ¿ya? Y la respuesta que se ha dado de parte de sectores populares es simplemente la respuesta a esa violencia que instaló la derecha a sangre y fuego. Ahora, lamentablemente, y digo lamentablemente, la izquierda está demasiado fraccionada y demasiado dividida frente a lo que viene hacia el futuro. Y voy a decirlo, por ejemplo, por Gabriel Boric, por ejemplo, y el Frente Amplio, que tienen una responsabilidad directa en la aplicación de las leyes en este minuto que mantienen detenidos a cientos de compañeros en las cárceles chilenas. ¿Y por qué digo, y lo digo responsablemente, una responsabilidad directa? El Frente Amplio, con sus votos, concurrió a aprobar una ley antibarricadas y anti-saqueos. Ni siquiera el Ministerio Público, ni el Ministerio del Interior, ni nadie se ha puesto de acuerdo para señalar cuántos chilenos están sometidos a prisión preventiva y cuántos chilenos están con juicios pendientes. En este minuto enfrentamos un proceso electoral que nos da cuenta de la situación que está ocurriendo en nuestro país. Estamos enfrentando un proceso electoral en que los candidatos, en su mayoría, Gabriel Boric, lo digo nuevamente, dijo que no había presos políticos en un debate nuestro. Yo ni siquiera voy a mencionar al fascista de José Antonio Kast,
porque de ellos esperamos lo que siempre han hecho. Ni siquiera voy a mencionar al oportunista de Sichel, ni tampoco voy a mencionar a los traidores que fueron cómplices activos, autores, intelectuales, junto a la reacción en este país del golpe de Estado, los sectores que apoyan a Yarna Proboste. Ellos tienen una responsabilidad directa en la violación a los derechos humanos. Cuando se retorna la democracia en nuestro país, en el gobierno de Elwin, fueron asesinados más de 70 compañeros en el gobierno de Elwin, de Patricio Elwin. Entonces, por lo tanto, ahora una salida democrática no va a solucionar este problema que estamos planteando, una salida democrática con comillas, porque una salida de los votos, a través de los votos. Yo creo que la salida democrática tiene que ser mucho más profunda, tiene que ser mucho más intensa, pero lamentablemente ahí enfrentamos el fraccionamiento de la izquierda y el fraccionamiento profundo. Y en ese sentido no le veo mucha esperanza a esa salida, le veo esperanza a la lucha social. La lucha combativa, ahí sí que yo veo la esperanza que podamos cambiar y que podamos llevar a modificar las leyes de este país y podamos avanzar, no a un gobierno socialista que estamos muy lejos, pero por lo menos a un gobierno que instaure reformas profundas y el cambio profundo en la legislación nuestra. Eso quería referirme. Un compañero de Muchas gracias. Sí, gracias. La pregunta era qué lecturas se hacen acerca de los hechos de violencia de Estado en relación a las próximas elecciones, en este caso sería en Argentina. Sí. Yo en lo personal no creo que aquí los hechos que ha contado, que ha resumido Pablo de los últimos años, hoy tengan peso en la decisión electoral. Creo que hoy en la Argentina la decisión del voto pasa por otros carriles que son varios, no es solamente el económico, son varios. Acá hay un profundo antiperonismo que está siendo alimentado minuto a minuto por los medios y por los factores de poder, y están, logrando acrecentar esa grieta, pero no creo que vaya, o sea, puede ser un elemento en algún sector del electorado, pero no el elemento decisivo. Yo creo que no es la misma situación que la que están viviendo ustedes en Chile, pero no sé. Ahí quería sumar un poco. Sí, compañero Pimentel. Sí, perdón. Quería sumar a lo que decía Pablo, que hay, quizás en Buenos Aires no se vea y no se refleja en los medios nacionales, pero hay situaciones que están en lo más oculto de nuestro país, al norte en Salta, en Jujuy, y al sur en la Patagonia, en Río Negro, en este momento la Cuesta del Ternero, en el Bolsón. Hay situaciones muy tensas que se encuentran rodeadas por fuerzas policiales, provinciales, como por ejemplo la Cuesta del Ternero, el Lof Quenquentrem, en una zona que es la comarca andina, que quedó todavía el espíritu de Bullrich y Nochetti, que fueron ministros de Macri, con la desaparición de Santiago Maldonado, que no quedó impune, y la muerte de Rafael Nahuel Mapuche, que en vías de la recuperación territorial es asesinado por la espalda. Es cierto lo que dice Pablo, el termómetro electoral en las grandes urbes pasa por otro análisis de seguridad, de economía, de la inflación, de los precios cuidados, pero quienes venimos militando en el interior profundo nos preocupa y mucho. ¿Por qué? Porque esta actitud de tener cercada a una comunidad mapuche donde torturaron a un niño de 8 años hace 20 días, a la gobernadora de Río Negro, que es partidaria de los liberales que destruyeron a nuestro país y que fueron propusieron el golpe de Estado también en el 76, les conviene y vende muy bien
el hecho de tener cercado a esa comunidad mapuche con la policía de Río Negro porque va recaudando votos, ¿no? En una sociedad que privilegia la propiedad privada sobre la vida. Lo mismo en Jujuy y en Salta, que son gobiernos que responden al macrismo, al liberalismo, al radicalismo que entregó y regaló un partido centenario a los liberales, también mantiene a la policía acercando recuperaciones territoriales y que no trasciende, porque los medios nacionales manejan como para que no se vea lo que está pasando en el interior. Por eso decía que es complicado en nuestro país, que llama la atención los juicios de lesa humanidad, que son muy valiosos porque terminan con una impunidad histórica, pero van dejando impunidades democráticas. Hay una última respecto al tema de Milagro Sala, evidentemente. ¿Cuál es la situación de Milagro y qué perspectiva ustedes creen que existe para la libertad de Milagro, obviamente? Yo respondo porque lo que por ahí Pablo va a poder decirlo en términos jurídicos, pero yo puedo decir que en términos políticos y humanitarios, Milagro se encuentra defraudada. Ella esperaba mucho más del presidente de la Nación y la vicepresidenta. Ustedes van a Jujuy, a las casas de todos los presos políticos y sus comedores, sus cocinas, están llenas de cuadros y fotografías sacadas por los dirigentes nacionales, ¿no? Y que hay una provincia como Jujuy que es una de las que más recibe aportes del gobierno nacional. Y que las elecciones, el Frente de Todos ha tenido un desastre. Entonces Milagro lo que siente primero es un gran fraude, un dolor muy, muy profundo, pero también una convicción intacta en que, y lo que pudimos ver, a diferencia de muchos que dicen que hay gente que no la quiere en Jujuy, es cierto, algunos no, pero mucha gente pobre que fuimos a ver está esperando que diga la flaca que salga, que la negra salga, porque cuando estaba la negra no nos pasaba lo que nos está pasando, ¿no? Por eso digo que ahí el Código Contravencional tiene en las cuerdas a muchos ciudadanos. En la parte jurídica es una aberración porque la justicia jujeña está maniatada al poder político. Morales, cuando asumió, elevó a 3 diputados, abogados o 4, agrandó la corte de 4 a 9, hace lo que quiere con los jueces, con los fiscales, para que se den una idea, interviene en la creación del estatuto del Colegio de Abogados. Por ejemplo, el Colegio de Abogados metió una denuncia a esta delegación para que la podamos visibilizar. Y cierran una causa y le aparecen 4. Y Milagro nos decía que con estas causas últimas que les están armando, hay cerca de 400 imputados que va a haber y quiere Morales asegurarse de que Milagro no salga, porque si sale Milagro, yo creo que los liberales, los radicales no ganan nunca más esa provincia y puede ser que construya un espacio político muy fuerte esta compañera con muchos que están acompañándola. Muchas gracias. Pablo, ¿alguna palabra respecto a este tema? Sí, voy a entrar más por ahí en el terreno judicial. Milagro tiene causas de la justicia federal y tiene causas de la justicia provincial. Las más complicadas son las causas de la justicia provincial, obviamente, porque dependen del Poder Judicial jujeño, que está, como bien dijo Pablo Pimentel, en manos totalmente de Morales, el gobernador que responde al aparato de Cambiemos, del radicalismo de derecha, de lo que significa acá la centroderecha, por ponerle algún título. Entonces ahí en esa situación, porque se ha venido discutiendo en estas últimas semanas, yo he dado mi opinión, yo creo que la posibilidad de un indulto presidencial o algún tipo de decisión nacional es imposible por el tema de que depende de la justicia provincial y que no es el gobierno nacional el que puede hacer algo. La Corte menos, porque es la corte que tenemos actualmente con 4 miembros, no es precisamente una corte que simpatice con las causas populares, todo lo contrario, y tal vez, uno de los remedios a nivel judicial provincial tendría que ser
plantear la nulidad de todas esas causas, pero para eso es necesario trabajar allí en Jujuy la búsqueda de elementos de nulidad que tengan que ver con esto que comentó recién Pablo Pimentel, o sea, buscar que los que participaron o participan de los juicios contra Milagro Sala tienen causales graves de nulidad para atacarlos y atacar las decisiones que tomaron. Pero bueno, eso es un trabajo de laboratorio que hay que hacer ahí en Jujuy y que creo que hoy por hoy es, creo que lo único que yo visualizo como para poder lograr desde lo judicial. Otra cosa es, bueno, que todo lo que contaba Pablo recién, que es cierto que nosotros conocemos poco y nada de la situación en determinados rincones del país a los que mediáticamente no se le da 5 de atención, que bueno, que haya una situación social que presione sobre el poder político y judicial de Jujuy para obtener lo que hay que obtener provincialmente. Bueno, Ella muchísimas está en gracias. prisión domiciliaria en este momento. Vale. Bueno, decir, estimados a los participantes del día de hoy, que estamos en hora de término, pero si es que existieran algunos descargos, respuestas, comentarios muy breves que quisieran hacer antes del término, está la posibilidad. Adelante, no sé si existe algún comentario de cierre. Solamente, Magda, quiero dar un aviso y que ya que lo están viendo en muchas partes, en este minuto, ahora, se están produciendo manifestaciones en Plaza Dignidad y en esto me están avisando por el chat interno que hay gente detenida. A ese nivel estamos permanentemente. Entonces, para que lo pongo como una denuncia en estos momentos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, encontrándonos... Yo quisiera, si me permite, decir algo que bueno, yo encuentro que lo que plantea Jorge es completamente cierto. Es decir, efectivamente, Boris, gente del Frente Amplio, votó porque la ley antibarricadas se discutiera y después cuando se discutió votaron en contra. Entonces es completamente contradictorio, pero eso relata la dificultad que tiene la unidad actualmente en Chile. Creo que es un camino difícil. Cuando yo dije que Boris no era Allende, justamente me refería a este tipo de situaciones. Es decir, no es una persona que pueda dar confianza. O sea, la única confianza podemos tenerla en la fuerza orgánica del pueblo. Ahora, evidentemente, genera una posibilidad, y por eso que es una situación en disputa, que habrá que incentivar y aumentar la presión social. No cabe mucha alternativa a eso. Si me perdonan, voy a hacer una pequeña reflexión. Sí. Porque como es un conversatorio público, lo están escuchando muchos jóvenes de ambos países, mucha gente que nos conoce, a muchos que venimos bregando una militancia, por lo que dijo el compañero Jorge Palma. Por supuesto, respeto absolutamente las elecciones, pero cuando a mí me tocó elegir en el 73 qué camino iba a agarrar, donde uno tenía 16 años y militaba en la UES, muchos compañeros míos optaron por las armas, entrando a Montoneros o a LERP, y muchos optamos por el camino activo, pacífico, no violento. Digo esto porque momentos dificilísimos está viviendo el mundo, que nos ha llevado a acompañar estos movimientos revolucionarios. Estuve en Colombia, que Colombia es uno de los países de la región que puede dar cátedra de lo que es la revolución armada y los ejércitos populares, y que no le encuentran una salida a ejércitos populares construidos hace 65, 70 años, con familias que vienen de la cuarta generación de guerrilleros y que no encuentran. En Colombia, cada 10 colombianos, 7 están armados, de las cuales las armas pueden venir de la izquierda, con proyectos de liberación, y otros vienen del paramilitarismo o sicarios que preparan pibes. En Siloé, por ejemplo, en Cali,
enseñándole el uso de armas. Por eso quiero decir que muchos bregan por una revolución activa, pacífica, no violenta. Hay ejemplos en el mundo, digo, porque son momentos durante esta pandemia que está poniendo blanco sobre negro qué va a hacer la humanidad ante los ataques, ¿no?, que puede recibir como este. Muchas gracias. Gracias en serio por este conversatorio. Gracias. Gracias, Pablo. Quizás Pablo Yonto, una última, muy breve comentario final, ¿no? Nada, yo soy esencialmente optimista, así que creo que nada, no bajar las banderas, ya lo sabemos todos, seguir abrazándonos y ojalá podamos construir este frente latinoamericano que hace tantos años venimos poniendo piedritas y piedritas y piedritas para armar esa gran muralla. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, junto con agradecer a los panelistas el día de hoy los importantes elementos, los elementos claves que pusieron sobre la mesa, así como al público que nos sigue por los canales oficiales de la FIL, hacemos una mención a los patrocinadores de esta actividad, quienes han apoyado el desarrollo de esta cita que nos reúne en torno a los derechos humanos de manera quincenal. Nos acompaña como patrocinadores la Universidad Nacional de las Artes Folclor UNA Argentina, el doctorado en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos DETLA, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Chile, la maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO, Argentina, el Instituto de Humanidades, Academia de Humanismo Cristiano, Chile, el Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericanas, Facultad de Artes, Universidad de Chile, la Escuela Popular de Madres Plaza de Mayo, línea fundadora, Fundación Música Esperanza, Argentina, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, ANEPSA, Expresos Políticos Salvador Allende, Chile, el Instituto de Filosofía Argentina y Americana, IFA, Argentina, UCAMAU, Chile, Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos, UNCUYO, Argentina, la Fundación FEMAN, la Diplomatura de Culturas de la Infancia América Latina, Universidad Nacional de Cuyo, y por último el espacio interreligioso Patrick Rice, Argentina. Este evento es organizado por la Asociación de Filosofía y Liberación de Chile y Argentina. Gracias, Magda. Vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes, a los dos Jorge Palma Acuña, Jorge Martínez Ulloa, a Pablo Pimentel y Pablo Yonton, compañeros que bueno, no solamente nos ayudan a reflexionar, sino que también nos señalan un camino que me parece que cada vez es más urgente, de estar unidos para llegar a una paz que tiene que ser con justicia. Los invitamos entonces y agradecemos a todos los quienes nos acompañaron por las redes, la próxima sección, la sección quinta, que va a ser luchas de mujeres y de género desde las bases y los territorios, el próximo 2 de noviembre a las 19 horas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y bueno, gracias por haber estado y bueno, que nos sigamos encontrando en toda la solidaridad con el pueblo chileno. Gracias. Gracias a todos y Gracias, todas. compañero. Un gusto. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Sí, para todos. Ahora viene la cortina musical. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro,
con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal.